Hola, bendiciones para todos. Quiero dar la bienvenida a este programa que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes y poder conversar acerca de lo que está aconteciendo ahora mismo en Israel, lo que está aconteciendo en sus alrededores y qué repercusión esto va a tener o puede tener, tanto proféticamente como también en el día a día, en nuestra nación, en nuestra tierra, en todo el planeta, lo que está aconteciendo y nosotros como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestra posición? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que está ocurriendo y qué va a ocurrir y qué debemos esperar? ¿Será el comienzo de una etapa profética altamente del tiempo final? ¿Será que tenemos que prepararnos para algo más grande en los próximos semanas o meses o días incluso? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de eso. Y quiero antes de entrar a la palabra de Dios, quiero ponerte en contexto. Mientras estamos grabando este video, estamos ya a 10 días del conflicto entre Israel e Irán. ¿Y por qué hace diferente este conflicto? ¿Por qué lo hace diferente? Número uno, es que este conflicto por primera vez se están enfrentando de manera directa Irán e Israel. Siempre habían tenido conflictos, sin embargo había sido de manera indirecta, donde el gobierno de Irán ha apoyado distintos grupos en contra de Israel. Israel pues también ha hecho lo mismo en contra de Irán, pero nunca había sido de manera directa. Este conflicto, desde hace una semana para acá, ya es directo. Estamos viendo distintos enfrentamientos, estamos viendo combates a nivel de misiles balísticos y se habla qué puede ocurrir. ¿Será que podrá ocurrir una guerra nuclear? ¿Será que puede esto empezar la Tercera Guerra Mundial? Y entonces nos damos cuenta, pero todo esto tiene un porqué en muchas cosas. Entendamos algo. Desde el principio, desde hace muchos años atrás, Israel siempre ha sido un punto en el Medio Oriente donde muchos países se han levantado para ir en contra de Israel y borrarlo de ese lugar, sacarlo de ese lugar. No es solamente desde 1948 cuando nace la nación de Israel, sino que aún desde antes de tiempos bíblicos siempre ha ocurrido esto. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa acá? Y es que recordemos algo, Israel es la nación que Dios escogió, la nación que Dios bendijo y por tanto, pues Dios lo hizo muchos enemigos desde el principio. Recordemos que Dios llamó a Abraham, después de Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo pacto y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Hizo pacto con Jacob y una de sus bendiciones era que lo bendeciría y lo haría una gran nación. Hoy es una gran nación, pero por supuesto muchos enemigos y desde aquel tiempo hasta hoy están vigentes, están activos y quieren borrarlo del mapa con esas mismas palabras. Usted lo ha escuchado seguramente en las noticias. Sin embargo, pues Dios ha estado con Israel una y otra vez. Por muchos imperios han tomado control de ese territorio, sin embargo, la nación de Israel no se ha perdido en el tiempo, se ha mantenido. En 1948 recuperaron su territorio ahora como Estado, como nación, y también inmediatamente, pues recordemos que vino la guerra de Israel contra las naciones árabes, luego la guerra de los 6 días, y de hecho todo eso fue para tratar de sacar a Israel, pero no se ha podido. La palabra de Dios lo ha dicho que Dios resguardaría la nación, que restauraría la nación hasta que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, regresara de su segunda vez y pondría sus pies precisamente en Jerusalén. Así que hay palabras proféticas contra eso, pero se han levantado naciones contra Israel. Otra cosa que quiero hacer notar es que yo quiero que usted esté en cuenta de lo siguiente, antes de volver al punto específico de Israel e Irán, quiero que note esto. Estamos en el año 2025 y esta década de la década del 20 entre el año 2020 y 2029 representa un tiempo bien tremendo y bien importante de cambios sociales, cambios geopolíticos a nivel global, cambios que es necesario que ocurran para que la palabra de Dios se pueda cumplir. Lo que dice Apocalipsis y lo que dicen varias profecías como Daniel también, donde habla de cómo va a ser el escenario final
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay cosas que tendrían que acontecer y nos damos cuenta de esto. Año 2020, recordemos, vimos la pandemia que vino a toda la tierra, donde hubo cambios tremendos, donde pues el mundo cambió totalmente. No solamente lo que vimos allí, sino vimos también cómo se han gestado guerras que quizás no lo habíamos visto en los últimos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, como la invasión de Rusia a Ucrania. Es ver una invasión literal de una nación a otra nación. Hasta el día de hoy sigue el conflicto. Vemos otras naciones encontradas también, como la India contra Pakistán, haciendo combates por territorios, y vemos tanta gente muriendo allí también. Vemos los conflictos que se están levantando también en Asia, como China y Taiwán, y vemos todo lo que está generando esos conflictos. Y no solamente el tema de guerras, sino podemos ver también cómo mucha gente está muriendo en países como el hambre, con hambres, como en el África, aún países que están cayendo más en lo que es la pobreza. Vemos el conflicto, todo lo que ha sido la problemática migratoria en los últimos 5 años, como nunca antes se había visto en toda Latinoamérica, también de Medio Oriente hacia Europa. Y todas estas cosas nos hablan de algo. ¿Qué está pasando en la tierra? Algo está ocurriendo en la tierra. Aún hemos visto al mismo Israel, no solamente este conflicto que vemos hoy, sino lo vimos hace unos años atrás, hace 2 años específicamente, cuando fueron invadidos y tanta gente murió en Israel, cuando pues grupos entraron y mataron a muchísimas personas. Luego vemos a Israel defenderse contra grupos como Hamas, como Hezbollah, guerras que quizás no habíamos visto a la escala y a la magnitud. Ahora nos encontramos con este escenario, que es otro nivel de escenario, donde ya vamos a hablar acerca de eso, porque no estamos a las puertas de que decisiones de altos funcionarios a nivel global, una decisión puede desatar una escalada más grande. Incluso se ha hablado de guerras nucleares, se ha hablado de tercera guerra mundial, y se ha hablado de muchas cosas que tienen una repercusión. Y quizás usted dice, bueno, pastor, yo estoy en otra nación, quizás estoy en Latinoamérica, estamos en otro lugar, tal vez no es un conflicto directo hacia nosotros, pero ¿qué repercusión puede tener eso con nosotros acá? Y nosotros como hijos de Dios, y aquí es donde quiero enfocarme, ¿qué debemos esperar acerca de esto? Pero todo esto, lo que hemos vivido en 5 años de esta década y los años que nos faltan antes de entrar en la década del 2030, es una década de cambios contundentes. Es algo que lo hemos venido hablando y lo hemos venido diciendo, yo en particular lo he venido diciendo, cómo Dios ha mostrado que esta década va a ser una década de cambios rotundos, cambios drásticos, para que en el 2030 el escenario va a ser totalmente diferente. Hay cosas que tienen que acontecer, y lo más tremendo es que todo está escrito en la palabra. Solo hay que discernir, hay que ver lo que está ocurriendo y verlo con la palabra. Ahora sí, entonces entremos exactamente en lo que está pasando entre Israel e Irán. ¿Dónde comienza este conflicto? Una de las cosas por la cual Israel decidió atacar a Irán fue precisamente, según Israel, para detener un programa nuclear, ya que Irán abiertamente ha dicho que, completado este programa nuclear, su finalidad o su objetivo es borrar a Israel del mapa. Es una amenaza bastante seria, y podemos ver al primer ministro de Israel diciendo no permitirán otro holocausto, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Así que pues en el derecho que ellos tienen como nación de subsistir, tomaron esa decisión. Ahora, ¿qué repercusión tiene esto? Hemos visto la respuesta de Irán de manera directa contra Israel también, con misiles balísticos, y podemos ver que hay una escalada. Hay una tensión geopolítica. Están esperando la respuesta de Estados Unidos si entra a Israel, a apoyar abiertamente a Israel. Estaríamos hablando de que entrar una potencia como Estados Unidos, ya hay alertas de amenaza como Rusia, como China, de que también podrían entrar en ese conflicto, y estaríamos hablando prácticamente de una tercera guerra mundial, y estamos hablando de potencias nucleares. No sé, ¿será esto posible? ¿Será que esto va a ocurrir? ¿Y qué connotación profética tiene esto? Entonces, algo que también quiero hacer notar.
Hace unos meses atrás, una de las cosas que decía precisamente el presidente de los Estados Unidos es que no quería llevar la guerra, no quería participar, que él va a traer la paz en las naciones, en Rusia, en todo esto. Y ok, está bien la intención, pero entendamos algo. Al final de todo, lo profético se tiene que cumplir. Y nos damos cuenta que él, como cualquier otro hombre, pues a la final es la voluntad de Dios la que se hace. Por más que el hombre quiera hacer algo, al final es la voluntad de Dios la que se establece sobre todas las cosas. Y nosotros como hombres debemos entender que al final la palabra de Dios es la que se va a cumplir. Cada hombre, cada gobernante está puesto por Dios en la tierra. Muchos son puestos, bueno, todos son puestos por Dios, pero muchos para bendición y otros para juicio a las naciones. Y es algo que debemos entender, por eso Dios nos llama a orar por nuestros gobernantes, porque los gobernantes están puestos ahora mismo en la función, en el ejercicio del poder, son puestos por Dios. Ahora, ese gobernante está haciendo para bendición a una nación o para juicio de Dios para esa nación por causa de la rebeldía, por causa de la dureza de una nación. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. No se trata de tomar algo personalmente contra alguien, contra un gobernante o contra una nación. Se trata que Dios está cumpliendo su palabra. Este conflicto de Israel, no solamente con Irán, sino con muchas naciones, viene desde el principio de todas las cosas. Incluso la nación de Irán, bíblicamente no se llama Irán en la Biblia. Antes del nombre de Irán 1939, antes de esa fecha fue cambiado a Irán, pero antes se llamaba Persia. Y aún en la Biblia podemos conseguir la nación persa, pero aún en la antigüedad, antes de llamarse Persia, era una nación llamada Elam. Y esta nación ya desde los tiempos que era conocida como la tierra de Elam, Dios le habló. Elam es un territorio en Irán, en la actual Irán, hoy en día, al suroeste de Irán, donde Dios habló una palabra profética para el fin de los tiempos. Y yo quiero compartirla contigo, esa palabra, porque llama mucho la atención a lo que está ocurriendo hoy. Esa palabra está en Jeremías 49, versículo 34. Mira esta profecía. Dice, profecía sobre Elam. Palabra de Jehová vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré al rey y a su príncipe, dice Jehová, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Esta es una palabra precisamente para los últimos días. En los tiempos de Jeremías, Elam no era una potencia, Elam no era una tierra que podía ir contra otras naciones. Por el contrario, en aquel tiempo eran solamente aldeas, pero Dios les estaba hablando. Entonces, no era para ese tiempo. Y como lo acabamos de leer, dice, pero esto será para los últimos días. Entonces, mire lo que ahora acá dice, yo quiebro el arco de Elam. Como les dije, en aquellos tiempos Elam no tenía ni siquiera la fortaleza de un arco. ¿Para qué? Para ir contra otras naciones. Y hoy en día vemos una nación fuerte como lo que es Irán hoy en día atacando. Lo podemos ver a Israel cómo ha respondido y ha respondido de una manera fuerte. Israel nunca había visto un ataque como los que ha visto en estos últimos días. Siempre Israel había podido superar en defensa ante los enemigos y la guerra no llegaba tanto a sus propias ciudades. Sin embargo, lo que hemos visto en estos días, aún para los propios israelitas, están sorprendidos de que están siendo atacados. De manera que el Irán que vemos hoy no es el mismo Elam que en los tiempos de Jeremías, pero la palabra dice que era para los últimos tiempos. No se dice la palabra que él quebrará
Y dice, y traeré sobre los cuatro vientos de los puntos y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación donde no hayan fugitivos de Elán. Lo que hemos visto en los últimos días se está cumpliendo esta palabra. Cómo están evacuando, cómo están saliendo de Teherán, cómo están saliendo de la nación por el temor también de los bombardeos israelíes hacia Irán. Y lo podemos ver, o sea, esto está ocurriendo. Dios ha emitido en esta profecía de hace miles de años, Dios está hablando acerca de este tiempo precisamente y está diciendo, yo voy a traer un juicio sobre Irán. Una de las cosas, y yo quiero que entendamos esto, nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios nos enseña dónde nace la nación de Israel. La nación de Israel nace de un pacto que Dios hace con Abraham, un pacto generacional a través de Abraham, Isaac y Jacob. Luego Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel, y ahí donde nace la nación como tal con el nombre de Israel. Pero en ese pacto, una de las cosas que Dios dice es que bendeciré a los que te bendijeran y maldeciré a los que te maldigan. Si algo hemos podido ver a través de la historia, de toda la historia, es que todos aquellos que se han levantado contra Israel para maldecirlo y esperar su mal, sabes, la maldición viene a su vida, viene muerte, viene destrucción, viene enfermedades, vienen muchas cosas, y porque eso está vigente, es una palabra, es un pacto de Dios con su pueblo Israel, es el pueblo que Dios escogió. Nosotros pues sabemos en ambos lados, sabemos que en ambos lados se cometen muchas cosas buenas y malas. Sin embargo, por encima de todo eso está la palabra de Dios. Por eso nosotros bendecimos al pueblo de Israel como nación, independientemente de sus ideologías, independientemente de sus políticas. Es la nación que Dios escogió, por eso nosotros bendecimos a Israel. Pero lamentablemente hay mucha gente que no conoce este pacto y esta profecía, y como nación inclusive, como gobernantes, se han atrevido a declarar maldición sobre Israel, sin saber que esa maldición lo que desata es un juicio. Por eso vemos esto, desde antes que existiera Persia, desde antes que existiera Irán, ya había una palabra, hay una sentencia sobre Irán precisamente por causa de la maldición. Una de las cosas que ha dicho Irán, como ustedes saben, es que quieren borrar a Israel del mapa, pero eso no lo van a poder hacer, ni Irán ni ninguna nación, porque Israel es una nación que está bajo la mano de Dios. Ciertamente, si habla la Biblia que en el último tiempo Israel será saqueada, será incluso invadida, y lo dice, podemos ver la profecía de Ezequiel 38 y 39 sobre Gog y Magog, que a la cual representa la tierra de Tubal, lo que es hoy conocida como la tierra de Rusia. También vemos habla la Biblia acerca de los reyes del oriente que cruzarán el Éufrates hacia Israel. Y los reyes del oriente representan países asiáticos, y podemos ver la nación, la potencia de China. Es decir, podemos ver que proféticamente nos habla de que viene, se acerca un escenario que viene a traer invasiones sobre Israel. Así que cuando todo esto empieza a ocurrir, nos damos cuenta que se va a preparar un escenario para lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Ahora les hablo todo esto, pero quiero que entendamos algo ahora. ¿Dónde estamos parados hoy en día? Este conflicto, Irán e Israel, de manera directa, abre la puerta a lo que será en los próximos años. ¿Será que esto acaba y se termina acá y listo? No, esto apertura una puerta para lo que los próximos meses y aún años va a desencadenar situaciones, conflictos a través de naciones, donde se va a incorporar más naciones, lo que muchos llaman la Tercera Guerra Mundial, y muchas cosas van a empezar a ocurrir donde se van a ir sumando nación tras nación por los intereses. Quiero decirles algo. Toda guerra y todo conflicto tiene un motivo, y el motivo es traer un cambio en la economía. Todo se enlaza, no hay ningún conflicto aislado. Todos los conflictos que hoy en día, aún mientras grabo este video, están activos, dígase, Ucrania, Rusia, China con Taiwán, India con Pakistán, Irán e Israel, y todas aquellas que están a punto de entrar en este conflicto, no tienen separación, todo se concatena, o sea, todo se junta. ¿Por qué? Porque todo va a llevar a algo. Todo va a llevar a un solo sistema global, a una sola economía. Y todo eso
todo eso se tiene que llevar a cabo. Como dice la palabra, es necesario que ocurra todo esto. ¿Por qué? ¿Dónde lo dice? Si vamos al libro de Apocalipsis y nos damos cuenta cuál es el escenario antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, antes que empiece su segunda venida, todo esto, dice acá, capítulo 13, habla de la bestia que se va a levantar. Y dice, hablando de esta bestia, dice así, y adoraron al dragón, capítulo 13, versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Esta bestia es un sistema político económico que va a estar tomando el control de la tierra en el último tiempo. Esto no es nuevo, esto no es una idea nueva que nace. ¿Sabe? Desde el principio de la civilización, cuando entró el pecado, Satanás ha querido tomar el control de la tierra como una nación. Por eso lo vemos en los tiempos antiguos. Cuando todo se hablaba un solo idioma, un solo lenguaje, se levantó la Torre de Babel. Babel representa una Babilonia. Babilonia habla de confusión. Es una civilización que estuvo un tiempo donde ellos se juntaron, libro de Génesis, y se juntaron y dijeron, hagámonos un nombre, hagámonos una nación, seamos fuertes, y querían ser como Dios. El sentido de Satanás siempre ha sido rebelarse contra Dios y unir la tierra y tener el control absoluto de toda la tierra. Dios no lo permitió en ese momento, pero para el final de los tiempos, para poder actuar en los juicios que están ya escritos en la palabra, va a acontecer, pero por poco tiempo. Lo que no se logró en Babel, se va a lograr, casi que se va a lograr en el último tiempo, pero nuestro Señor Jesucristo vendrá a la tierra. Y es lo que vemos aquí, capítulo 13, mira lo que dice. Entonces dice, también se le dio, que está hablando, ¿quién como la bestia? Estoy hablando de un sistema. Versículo 4, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ese sistema? Versículo 5 dice, también se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando 42 meses, son 3 años y medio. Y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos. Mira lo que dice. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estamos hablando que este sistema, esa bestia, un sistema, va a lograr una autoridad sobre toda lengua, tribu y nación. Va a ir en contra de los hijos de Dios, va a ir en contra del conocimiento de la salvación de Jesucristo, porque es un sistema para tener el control económico, religioso, el político, militar. Es un sistema que tiene que dominar todo. ¿Y sabes qué va en contra de este control y este dominio? El pensamiento de Dios, el pensamiento de la santidad, el pensamiento de la liberación del alma, del corazón, de la salvación, de la sangre de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que Él va a hacer guerra contra los santos, pero en este último tiempo, lo que es la gran tribulación de 3 años y medio, como estamos leyendo aquí, 42 meses, dice que se le dio la autoridad aún para vencer a los hijos de Dios. Y mira lo que dice. Y dice, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Y dice la palabra de Dios, que esta bestia, ahora más adelante dice, también que toma el control económico y nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Entonces, tenemos el control económico, tenemos el control militar, tenemos el control religioso, tenemos el control político. En otras palabras, es un sistema, esta bestia, son dos bestias, el que lleva al sistema y el sistema como tal. Entonces, eso es algo tremendo lo que se avecina, pero ¿cómo se llega a este escenario? La verdad es que para llegar a este escenario es lo que estamos viendo ahora en las noticias. Para llegar a este escenario se requieren guerras, se requieren destrucción, se requiere temor, se requiere que el mundo entre en un conflicto tan grande. ¿Por qué? Atención, la palabra de Dios nos enseña que en el final de los tiempos serán desatados los jinetes, y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis también, cuando empezamos a verlo y nos habla acerca de esto. Número uno, la guerra que viene.
La guerra, por ende, desata las enfermedades y por ende desata el hambre y la muerte. Entonces es una cadena. Un país que entra en guerra, en conflicto, se deteriora su economía, se deteriora su sistema de vida, se deteriora moralmente, psicológicamente, lo cual, ¿sabes qué? Lo que está pasando es que todos los conflictos, sean guerras, sean migratorios, todos los conflictos de miseria, de hambre, de destrucción, ¿qué están haciendo? Destruyendo las bases fundamentales de todas las naciones. Y poco a poco las naciones van a ir entrando en quiebra, se van a ir desmoronando políticamente, económicamente, moralmente. Y va a llegar un conflicto mayor que va a terminar de sacudir la tierra. Y estamos a las puertas de ese conflicto. Entonces, cuando esto ocurra, las naciones se van a ver envueltas en quiebras, se van a ver envueltas en muerte, en necesidad, y todas a una voz van a clamar por un cambio de sistema. Todos van a clamar por algo nuevo. Alguien tiene que dar una solución. Y es aquí donde el sistema que habla Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 va a entrar en vigencia. Y todo eso es parte de lo que ya Jesucristo lo habló. Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo lo habló y dijo, mirad que nadie nos engañe, porque dice, oiréis de guerras, Mateo 24 dice así, versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerra. Y dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En otras palabras, ¿será que ya se va a acabar el mundo? ¿Será que ya Cristo está a las puertas porque ya viene? No, todo esto es necesario que pase, que ocurra, porque todo se está preparando para lo que viene al final de los tiempos. Así que en esta década, lo que te quiero decir es que ciertamente nos duele lo que está pasando, pero como hijo de Dios tenemos un llamado que Jesucristo lo dijo y dice, y quiero seguirlo leyendo. Mateo 24, Jesús sigue hablando acerca de estos tiempos. Y dice, versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar hasta el fin? Aunque nuestros ojos vean guerra, aunque nuestros ojos vean terremotos, miren que aún hoy vi una noticia que en el propio Teherán, hoy en medio del conflicto, hubo un sismo de más de 5 puntos en la escala de Richter. Entonces imagínense eso, está temblando lo mismo todos los días, todas las semanas, vemos terremotos en distintos lugares, vemos situaciones que están ocurriendo, o sea, hay un movimiento espiritual que está aconteciendo y nuestros ojos lo están viendo en lo natural. Vemos guerras, rumores de guerra, vemos hambres, vemos terremotos, pero dice la palabra de Dios que la fe no puede desfallecer. Tenemos un llamado en medio de toda esta situación, sea en la situación o sea en el país donde estemos. Dice la palabra de Dios, versículo, lo leo otra vez, versículo 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Y cuándo vendrá el fin? Y dice versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero decirte esto, tenemos un llamado, ¿sabes? El llamado es predicar la palabra. Yo quiero que sepas esto, quizás hoy tú me estás viendo muy cómodo desde tu televisor, desde tu casa, con tu aire acondicionado, y está muy bien, porque quizás aún no ha llegado un conflicto tan difícil, pero sabes que allá en Israel, en Irán, en Ucrania, en todas estas naciones, hay hermanos tuyos y míos cristianos que están padeciendo ahora mismo, si no saben si van a vivir para el amanecer del otro día, por una bomba, por una guerra, por unos conflictos, y están luchando su fe, están perseverando. Y quizás tú dices, bueno, pastor, eso es allá, aquí estamos tranquilos, yo mañana salgo a trabajar, eso está muy bien, pero quiero decirte esto, un día todas las naciones de la tierra nos alcanzará todo esto. Así que lo que ya están viviendo nuestros hermanos en estas naciones, hay que orar por ellos porque su fe está siendo a prueba. Mientras nosotros quizás no ha llegado directamente al conflicto,
a nuestro lugar de trabajo, a nuestra nación. No significa que pues nos damos la vista gorda de eso, sino que nosotros tenemos que prepararnos y seguir predicando el evangelio, porque cuando llegue y toque la puerta de tu nación, este conflicto toque la puerta de tu familia, tus amistades, los que están a tu alrededor, espero que ya hayan recibido la palabra de Dios, que le hayas predicado, porque dice la palabra, ¿cuál es nuestro llamado en medio de todo esto? Predicar el evangelio, y este evangelio será predicado en todas las naciones. Sabes que quizás es fácil predicarlo en tu ciudad, en tu país todavía no tienes problema para salir a la calle, para abrir la iglesia y predicar el evangelio, pero ya en estas naciones que están en conflictos ya es muy difícil predicar. Y dice la palabra de Dios, fíjate lo que hablamos y cómo es el escenario religioso en la ideología de esta bestia y de este sistema. No permitirán predicar el evangelio, matarán a las personas. Y dice la palabra de Dios, mira lo que dice. Dice versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si vamos más atrás, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán. Jesús está hablando de un escenario que en medio de las crisis más grandes del mundo hay que predicar el evangelio, pero cada día se va a hacer más difícil porque se va a ver traiciones, ¿por qué va a haber las traiciones? Por el sistema que va a venir precisamente, se van a entregar unos a otros. Quizás todavía lo ves lejos en tu nación, pero ya hay naciones que están viviendo que como en China no se puede predicar el evangelio de esta manera, en Rusia no se puede predicar el evangelio, aún en Israel es difícil. ¿Por qué? Porque aún lamentablemente la nación de Israel, mucha de su nación no reciben el evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera, pero allí hay hermanos nuestros, de manera que hay que orar por ellos. Y mientras tenemos la oportunidad hoy de poder iniciar un nuevo día, ir a trabajar, llevar a nuestros niños al colegio, todavía hay un sistema normal en tu nación, en nuestra nación, no podemos simplemente dejar que, bueno, eso pasa lejos, no. Tenemos que predicar el evangelio, como dijo nuestro Señor Jesucristo, hacer discípulos a todas las naciones, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, predicar el verdadero evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo y preparar nuestro carácter, porque un día las naciones de la tierra van a estar sumergidas en todo este conflicto. Lo que usted hoy ve lejos, un día llegará cerca. Escúcheme esto, esta década que empezó en el 2020, mire lo que van nada más 5 años y mire lo que hemos cambiado en la tierra, mire todo lo que hemos vivido, faltan 5 años más. En los próximos 2 años, antes que termine el 2028, el mundo del conflicto va a ser totalmente diferente. Sí te puedo decir esto y te lo puedo asegurar en el nombre de mi Señor Jesucristo, pues así lo siento y es de manera particular lo que yo he podido ver y lo que puedo discernir. A partir del 2030, nuestra generación va a ser totalmente diferente. La escenario geopolítico va a ser totalmente diferente. Y lo que está ocurriendo hoy 2025 y lo que ha venido ocurriendo, acelerar, si esto ha pasado en 5 años, imagínense lo que viene para el próximo año, de los próximos 2 y 3 años, cuando entremos en el 2030, el escenario va a ser totalmente diferente. Tu nación va a ser totalmente diferente. Ahora, estás trabajando y labrando tu carácter y tu corazón para que puedas resistir el día malo, como dice la palabra, y que aún en la persecución, aún en todo este tiempo, usted pueda decir, estoy firme y creo que mi Señor vendrá por mí, que mi Señor pondrá los pies sobre la tierra y nos llevará a todos y nos encontraremos con Él en el aire, como dice la palabra, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo, pero para cuando eso ocurra, usted está listo para llevar la prueba de fe aquí en la tierra. Jesucristo no dijo esto para asustarnos, no dio estas profecías, Mateo 24, no dio esta profecía en Lucas 21 para asustarnos, sino para preparar nuestro carácter. Así que yo quiero en este día, estamos a la puerta de eventos muy importantes. Estoy seguro que más países se van a sumar a este conflicto, situaciones van a venir ocurriendo. Esto no es algo de una semana, esto es algo de que sube picos de agresividad, luego baja, luego vuelve a subir y esto se puede llevar semanas,
años, porque todo eso es un cambio que se está gestando tras telones a nivel social, pero a nivel global. Así que nosotros tenemos que tener la fe de mantenernos firmes en la palabra de Dios, y sea lo que nuestros ojos vean, sea lo que nuestros oídos escuchen, nunca quitarnos el norte de nuestros ojos, o sea, nunca quitar la meta, y es predicar el Evangelio, guardarnos en santidad y esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así, ¿qué hacemos como iglesia entonces en este tiempo? Seguid predicando el Evangelio, llevando el Evangelio a toda criatura. Si tienes posibilidades aún de poder predicar el Evangelio en tu nación, hazlo, que hay tiempo de hacerlo, pero hay que hacerlo. Número dos, bendecir a Israel. Bendecir porque es la promesa, es el pacto de Dios. Como hijos de Dios, no es ponerse del lado de un Estado, del lado de un político, no. Es bendecir la nación de Israel, entendiendo el pacto que Dios ha hecho allí. Y saber que, sabes, nuestro Señor Jesucristo no va a permitir que lo borren del mapa, no, porque proféticamente hay profecías que se están cumpliendo, y hasta el final de los tiempos Israel va a estar allí. Así que vamos a ver cosas, que sí, vamos a escuchar cosas, pero a la final Dios va a prevalecer con su pueblo y con las naciones de la tierra para que todo se cumpla. Así que pues, ¿tenemos que asustarnos? No, sino tenemos que preparar nuestro corazón. Y cierro con esto. Quiero decirte lo que nuestro Señor Jesucristo pues nos alerta y nos dice: mira lo que pasa, prepárate para esto. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, Lucas 21:25, y en la tierra angustias de la gente. Ya Jesús te lo está diciendo, en la tierra va a haber angustia, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, de todo lo que está pasando. Y versículo 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Será que entraremos en una guerra nuclear? ¿Será que van a venir cosas donde la gente va a desfallecer por todas estas cosas? Pues seguramente muchas cosas se van a desatar. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios: no te asustes por estas cosas que han de acontecer, porque dice: entonces verán al Hijo de Dios viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo más hermoso, la esperanza de lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha dicho. Así que no tengamos temor por las cosas que han de acontecer, no tengamos temor por nada de esto, porque sabes, en medio de todas las cosas que Dios ha dicho, Dios nos va a librar. En otra oportunidad quiero compartirte ya detalles acerca de cómo habla en el libro de Apocalipsis, detalles de las cosas que irán aconteciendo, pero lo que quiero dejarte hoy acá es que todo lo que estamos viendo se entrelaza en la profecía. La profecía que Dios le dio a Jeremías acerca de Irán es una profecía que se está cumpliendo hoy. Lo estamos viendo. Así que esto que nos dice, bueno, erguíos, levantemos nuestra cabeza, prediquemos el Evangelio y esperemos que Cristo, todo se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, seguimos predicando el Evangelio, seguimos avanzando, seguimos creyendo sin temor, porque Dios está con nosotros. Así que sea lo que tus ojos vean, sea lo que tus oídos escuchen, que nunca se mueva tu fe del fundamento más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que si tienes las buenas nuevas de salvación dentro de tu corazón, yo te invito a que la compartas con alguien. Y si no la tienes, yo quiero orar por ti ahora mismo, para que le digas a nuestro Señor Jesucristo que entre a tu corazón, que entre a tu vida, que perdone tus pecados y que te selle. Ese es el aseguro más grande que algún hombre puede tener, porque al momento de partir de este mundo estaremos en los brazos de nuestro Señor. Así que permite orar por mí. Si tú dices: Señor, tú dices: Pastor, yo quiero a Jesús en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, cada persona que haga esta confesión, oro, Señor, para que le selles con tu Espíritu Santo. Dile así a Jesús, dile: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y que te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día. Dile: Señor Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador.
Amén, amén. Si hiciste esta oración, estoy seguro que el Señor selló tu corazón para salvación. Eso es lo más importante. Ahora de aquí en adelante, lo que pasa en el mundo, sabes, no nos quita la fe. Por el contrario, nuestra fe aumenta cada día para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo mi Señor Jesús, todas estas cosas tienen que acontecer, pero tranquilos porque Él nos cuida a cada uno de nosotros y Él vendrá pronto por cada uno de nosotros. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y próximamente estaré compartiendo más con ustedes. Bendiciones.